Buenos mediodías a esta rueda de prensa de hoy, 14 de febrero. Una rueda de prensa del amor y la amistad. Saludo a todos los comunicadores y las comunicadoras presentes en este intercambio y en esta conversación que vamos a tener el mediodía de hoy. Quise convocar esta rueda de prensa, la primera de este año, ¿verdad? Rueda de prensa internacional. Un saludo a los vicepresidentes de gobierno presentes, a los viceministros, a la primera combatiente, hoy día del amor y de la amistad. Felicidades. Felicidades a todos los que nos escuchan, nos ven a través de radio, televisión y las redes sociales que nos conectan con un mundo casi ilimitado. En las redes sociales. Saludo a todos los embajadores y embajadoras de Venezuela que están conectados en este momento en vivo y directo, desde acá, desde el Salón Ayacucho. Decía que quise convocar esta rueda de prensa con motivo de la demanda que Venezuela introdujo ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de los Estados Unidos por graves crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. El día de ayer dimos ese paso trascendente. No nos quedó otra opción. Buscar la justicia internacional fue nuestra opción. Ya hace tiempo veníamos clamando por justicia en el mundo. Justicia, justicia, justicia. Por el respeto al derecho internacional, a la legalidad mundial. El siglo XX, que fue un siglo de dos guerras horrorosas, las llamadas Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, coincidió antes, durante y después de las dos guerras con la búsqueda por parte de la humanidad de un sistema de relaciones internacionales basado en la legalidad compartida, en la legalidad aceptada. El primer cuerpo mundial surgido en la historia de 7.000 años de civilización de la humanidad tuvo su sede en Ginebra. Fue el precursor de la Organización de Naciones Unidas y se desintegró como producto de los conflictos mundiales, del capitalismo mundial, que dio como resultado el desencadenante del surgimiento del nazismo, del fascismo y de la guerra, que surgió y empezó en Europa, con los ejércitos nazis aplastando a los pueblos europeos, asaltando a la Unión Soviética y llevando la guerra prácticamente a los continentes asiáticos, africanos, inclusive al mar Atlántico. Lo cierto es que el siglo XX fue un siglo contradictorio, pero que arrojó algo muy importante. Después de la derrota de los nazis, después de la derrota del fascismo, surgió el sistema de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, basada en la Carta de las Naciones Unidas aprobada por los estados fundadores. Y luego, en las décadas del 50, 60, 70, el sistema de Naciones Unidas fue, en medio de contradicciones, dificultades, producto de las guerras impulsadas por las potencias imperiales, por el imperio estadounidense fundamentalmente,
fueron surgiendo diversos instrumentos que forman parte de lo que se llama el derecho público internacional. El derecho público internacional. Por primera vez en la historia de la humanidad, de más de 7.000 años de civilización, tenemos un derecho público internacional aceptado por el concierto de las Naciones Unidas, por el concierto de las naciones del planeta, que involucra a ciudadanos de China, Estados Unidos, la India, África, América del Sur, del mundo entero, Europa. Es el sistema de Naciones Unidas, llamado así. Debemos visibilizarlo, conocerlo y reconocerlo. El sistema de Naciones Unidas no está exento de debilidades, no está exento de presiones, no está exento de fallas. No, al contrario, nosotros somos muy críticos y hemos sido muy críticos de las falencias del sistema de Naciones Unidas. Porque el sistema de Naciones Unidas muchas veces se hace el ciego, el sordo y el mudo, como dice la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo, frente a las tropelías que comete el imperio estadounidense en las guerras, bombardeos, invasiones del mundo. Y a veces, una buena parte de las veces, bueno, tiene una gran sensibilidad para señalar, criticar, apuntar hacia los débiles del mundo, criticar gobiernos independientes del mundo. Bueno, ahí tenemos un debate permanente. Y ese debate se mueve en medio de esas contradicciones entre el creer y no creer, entre la crítica aguda, justa, con la verdad, y el accionar para que el sistema de Naciones Unidas se mueva en la dirección de hacer respetar el derecho internacional, los derechos de los pueblos, el derecho a la paz y sobre todo se imponga la justicia internacional en un mundo que ya está en el siglo XXI. Siglo XXI, que ha llegado, bueno, luego de tantas batallas históricas de los pueblos del mundo. Siglo XXI, que es el siglo del sueño mundial. Sigue siendo el siglo XXI el siglo del sueño de la humanidad, de conquistar lo que tantas generaciones durante siglos y siglos han buscado: la paz, la justicia, la igualdad, la no existencia de imperios coloniales, la no existencia de países hegemónicos y el derecho al desarrollo, el derecho al futuro. Ese es el sueño de todos nosotros. Es el sueño, yo podría decir, de la humanidad. Y a los sueños que viene acompañando a la humanidad de lo que debe ser el siglo XXI, hoy se incorporan importantes temas de lucha de sobrevivencia de la humanidad, como la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Se ha hablado desde importantes instancias científicas del mundo y desde la misma Organización de Naciones Unidas de que la humanidad está viviendo una verdadera emergencia climática. Y si no se revirtiera la emergencia climática, todos los que estamos en este salón, todos los que nos ven y nos escuchan, debemos saber que este planeta que tanto amamos y donde nosotros nacimos y vivimos, estaría condenado en poco tiempo, en este siglo XXI, a vivir grandes tragedias. Y hay quienes señalan un poco catastróficamente a veces, como profetas desde el desastre, señalan la posibilidad cierta de que la emergencia climática se transforme en una catástrofe climática y amenace con la existencia de la vida humana en el planeta Tierra. El planeta Tierra existió varios millones de años sin la existencia humana.
Y luego, bueno, nuestra vida ha transcurrido durante miles de años, la vida de la especie humana. Es un tema vital que también está hoy gravitando en las capacidades del sistema de Naciones Unidas para hacer o no hacer justicia climática, llamada así. Justicia climática. Entonces, en el centro de la humanidad hoy está muy establecido, marcado, la lucha por la justicia, por la igualdad entre los estados, por la paz. Tres elementos vitales: la justicia, la igualdad y la paz. Por eso, como jefe de Estado, anuncié el lunes pasado, en la marcha que hicieron los trabajadores de Caracas para apoyar a nuestra empresa Conviasa, para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de Conviasa, anuncié que ya basta de sanciones, bloqueos criminales, ataques contra el pueblo de Venezuela. Anuncié, ordeno que vayamos de inmediato a la Corte de Justicia, a la Corte Penal Internacional, y demandemos justicia, demandemos al gobierno de Estados Unidos, y es lo que hemos hecho. Aquí tengo el documento. Tengo el documento que nuestro canciller el día de ayer, miércoles 13 de febrero, introdujo ante el fiscal de la Corte Penal Internacional. Fueron muy amables, receptivos. Ahí hay un conjunto de elementos muy importantes dentro de esta demanda que hemos interpuesto para que la Corte Penal Internacional actúe en defensa del derecho a la vida, a la paz, a la justicia y a la igualdad del pueblo de Venezuela. Tiene que haber justicia en este mundo. No puede ser que el gobierno de Estados Unidos todos los días, ¿no?, persiga, ataque y prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. No puede ser, no puede ser, es una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Es una guerra económica, es una guerra estructural contra la sociedad venezolana, es una guerra criminal, tan criminal como el que lanza bombas. Prohibir a un país importar sus alimentos, prohibir a un país importar sus medicamentos, y no solo prohibir, perseguirlo. Perseguir a un país porque va a buscar medicamentos para su población. Aquí en el documento hay suficientes elementos de los sectores afectados que el Estado venezolano siempre garantizó medicinas para algunas enfermedades llamadas difíciles. ¿Cómo se llaman las enfermedades? Crónicas y algunas catastróficas inclusive. Y cómo nosotros, bueno, a veces conseguimos un lote importante en un país y cuando ya estamos listos para montarla en el barco o en el avión, llega una orden criminal y bajan la carga y no viene la medicina y el paciente en Venezuela se queda sin la medicina que necesita. ¿Cómo se llama ese? Delito, crimen. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Venezuela. Contra el pueblo de Venezuela. Los alimentos complementarios que cualquier país del mundo, en este caso Venezuela, busca en el mundo. Alimentos complementarios, necesarios, urgentes, son perseguidos. Los insumos industriales para que se mueva la maquinaria de la industria y se produzcan los bienes necesarios para el funcionamiento de la sociedad. El funcionamiento de nuestras fuentes de riqueza, la industria petrolera, la persecución enfermiza del gobierno de Estados Unidos contra la industria petrolera, contra la riqueza
petrolera venezolana, contra la industria del oro, para que en el país no ingrese ni $1, como normalmente tienen que ingresar a los países del mundo, producto de sus exportaciones, para que los países tengan los recursos, el líquido. Venezuela tiene perseguidas, congeladas, inutilizadas todas las cuentas bancarias en el mundo que necesita para su funcionamiento como país normal. Y todo esto viola flagrantemente el sistema de Naciones Unidas, el sistema de la legalidad y el derecho internacional, el sistema de convivencia mundial, y es un acto de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Todo esto, a veces, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, la discusión entre las élites gobernantes es quién es más capaz de aplicar sanciones ilegales, ilícitas, medidas coercitivas totalmente unilaterales e ilícitas más fuertes contra Venezuela. Porque Venezuela es un gran campo de ensayo para buscar triturar a un pueblo, triturarlo, reconquistarlo, colonizarlo, dominarlo. En Venezuela se está desarrollando una de las guerras más importantes del siglo XXI, y por eso nosotros hemos salido con la verdad en nuestro país a buscar justicia ante la Corte Penal Internacional y a clamar justicia al mundo, justicia al mundo entero. Paso necesario en una batalla que, sin lugar a dudas, es una batalla de carácter mundial, sin lugar a dudas. Así como hubo guerras mundiales, así como ha habido guerras regionales, locales, de carácter militar, aquí en Venezuela se desarrolla una guerra económica, una guerra humanitaria, una guerra contra el pueblo de Venezuela que ha dejado ya miles de muertos. Y por eso hemos ido a la Corte Penal Internacional para que el sistema de Naciones Unidas haga valer el derecho a la justicia, el derecho a la vida, el derecho a la convivencia, y se haga respetar por la vía del derecho, se haga respetar al pueblo de Venezuela y se tomen medidas punitivas contra aquellos que han promovido y que han lanzado este conjunto de medidas coercitivas contra el pueblo de Venezuela. Es una batalla por la verdad. Sin la verdad no habrá justicia. Venezuela va a promover un conjunto de testigos nacionales, internacionales, un conjunto de pruebas nacionales e internacionales para llevar la verdad ante esta alta corte internacional, para exponer desde la corte y en la corte internacional, exponerle al mundo entero el suplicio que han hecho pasar al pueblo venezolano desde el año 2014 hasta nuestros días. Sí es cierto que nosotros, al presentarnos ante la Corte Penal Internacional de La Haya, nos estamos presentando, y todo el mundo debe saberlo, con la dignidad de un pueblo que resiste y batalla. Nos estamos presentando con la dignidad de un pueblo que se ha ganado el derecho a transitar el siglo XXI con su propio esfuerzo. Y también con la dignidad de un pueblo que ha ido encontrando soluciones a los gravísimos problemas creados por esta guerra económica mundial del gobierno imperialista de Estados Unidos contra todo el pueblo de Venezuela. Es un gobierno que se presenta ante la Corte Penal Internacional con la verdad de Venezuela, pero de pie se presenta con la dignidad de un pueblo que está venciendo las dificultades porque las enfrenta, y para decirle al mundo: queremos justicia porque queremos transitar
en paz el siglo XXI. Queremos justicia porque estamos venciendo el bloqueo económico y queremos justicia porque tenemos derecho al desarrollo y al futuro. Por eso queremos justicia. No es un pueblo que se presenta a lamentarse, no es un pueblo que se presenta llorando sus dificultades, es un pueblo que se presenta combatiéndolas, de pie, con dignidad, con una bandera, la bandera del patriotismo, la bandera de la valentía, la bandera del derecho a la igualdad y a la justicia, la bandera de nuestros libertadores, la bandera de Bolívar. Esa es la bandera que nosotros siempre llevamos. Así que en nombre de ese pueblo y de esa dignidad quise hacer esta rueda de prensa para explicar más a detalle todo lo que va a ser el procedimiento, los procedimientos, todo lo que va a ser los pasos que en las próximas semanas y los próximos meses vamos a dar. Yo le pido al sistema de Naciones Unidas y le pido sobre todo a la gente noble del mundo, a la gente consciente del mundo, que las hay por millones, de todos los países del mundo, a las organizaciones defensoras, verdaderas defensoras de los derechos humanos, defensoras de los derechos de los pueblos del mundo entero, pero en particular a las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos en los Estados Unidos, a los sectores progresistas, intelectuales, a la juventud del mundo, les pido su apoyo, su solidaridad y que se pongan a la orden de la justicia y acudan a la Corte Penal Internacional directamente a pedir justicia y defensa del derecho internacional para Venezuela, que es víctima de una agresión sin parangón en la historia de nuestro continente. Así que le pido el apoyo a todos los que me escuchan y activemos, señora vicepresidenta, compañeros de la Cancillería, movimientos sociales, movimientos políticos, activemos, Aristóbulo, el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Es la hora, es el momento de buscar justicia en la Corte Penal Internacional, sí, de buscar justicia. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Que hay presiones de los poderes del mundo? Va a haber muchas presiones de los poderes del mundo, pero la verdad de Venezuela es capaz de abrir cualquier portón. La verdad de Venezuela es capaz de derrotar cualquier campaña internacional. Y vayamos con nuestra verdad a decirle al gobierno de Estados Unidos, a los sectores imperialistas de los Estados Unidos, aquí está Venezuela con su verdad. No han podido con nosotros, ni podrán, bajo ningún aspecto. Así que esta rueda de prensa tiene como eje y centro la exposición y la explicación a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo de esta acción que hemos tomado para demandar justicia y para demandar a los responsables de esta agresión criminal que ha violado los derechos humanos y los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela. Bueno, quedo a la orden de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Sí, señor presidente. Iniciamos el ciclo de preguntas. En primer lugar, estará el medio diario Página 12 de Argentina, a cargo del periodista Felipe Yapur. Hola, presidente. Soy Felipe Yapur del diario Página 12, Buenos Aires, Argentina. Venezuela en general, pero sobre todo su gobierno, son el blanco de esta guerra híbrida que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos, donde no solo mantiene viva la posibilidad de una invasión, sino que también es quien aplica el bloqueo y el sabotaje a la economía de su país. En ese sentido, el presidente argentino Alberto Fernández reconoció que el caso Venezuela fue parte de las charlas que mantuvo días pasados con los mandatarios de Italia, Alemania, Francia y España, y a quienes le propuso revivir el grupo Contadora como un espacio que permita el diálogo entre los venezolanos y mantenga alejada esas políticas injerencistas que llevan adelante algunos gobiernos. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad, esta propuesta de Alberto Fernández, y si tuvo algún contacto sobre este particular con el gobierno argentino? Muchas gracias.
Bueno, es público y notorio que nosotros le hemos propuesto al gobierno argentino oficialmente que participe de un conjunto de gestiones, de acciones para ayudar al diálogo nacional de Venezuela. Se lo hemos hecho también del conocimiento de otros gobiernos del mundo, del gobierno de España, del gobierno de México, Panamá, que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela, un grupo de países amigos de Venezuela, para ayudar, apoyar, favorecer un diálogo inclusivo, un diálogo soberano, para que Venezuela se ponga de acuerdo, logre grandes acuerdos en función de fortalecer la democracia. Ahorita tenemos, deben saber ustedes, este año tenemos elecciones para renovar el Parlamento Nacional, para renovar la Asamblea Nacional. Y en este momento se desarrolla a varias bandas un proceso de diálogo muy incluyente con todos los sectores políticos del país para dar garantías nuevas, garantías plenas de todo tipo que influyan en un proceso electoral de renovación parlamentaria que sea lo más participativo posible. Ahorita está en procesos, Venezuela entera debe saberlo, debo recordarlo. Hay un proceso de conversaciones. Y nosotros hemos propuesto, y otros sectores de la vida política nacional han propuesto, y ONG han propuesto, que sea la Asamblea Nacional actual la que organice y elija el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y yo estoy de acuerdo. Y los partidos políticos del Gran Polo Patriótico y los diputados y diputadas están de acuerdo. Y estamos más que de acuerdo, estamos listos para hacerlo mañana mismo si es necesario. Y yo he informado de esto al gobierno argentino, al gobierno mexicano, al gobierno español, a la Unión Europea, al gobierno de Rusia, a gobiernos amigos, para que se conforme un grupo de países amigos que favorezca el proceso de diálogo antes, durante y después. Antes de las elecciones parlamentarias, para que tengamos un Consejo Nacional Electoral de consenso, durante las elecciones parlamentarias y después de las elecciones parlamentarias. Así que también ese proceso de diálogo debería conocer todas las acciones que estamos haciendo ante la Corte Penal Internacional para exigir el cese de todas las medidas coercitivas, medidas de agresión económica, bloqueos, sanciones contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. Ojalá ese grupo de países, amigos, le diga, le haga entender y defienda ante el gobierno de Estados Unidos el derecho de Venezuela de su desarrollo económico sin medidas persecutorias, coercitivas, criminales que afectan nuestra economía. Sería un gran tema. Aquí está el doctor Jorge Rodríguez, que vino muy elegante hoy. Él es el jefe del diálogo, de los diálogos que están en pleno desarrollo, y está en contacto también junto a la Cancillería, el canciller, los vicecancilleres, con los gobiernos amigos del mundo con los que se está haciendo este tipo de gestiones. Así que pienso que ojalá, bueno, en medio de tantas actividades, de una agenda tan apretada de los presidentes, en este caso el presidente Alberto Fernández, tiene una agenda compleja, ojalá tenga un espacio sensible para ayudar al pueblo de Venezuela en sus procesos de diálogo y búsqueda de la paz. La segunda pregunta la formula el colega Rigan Despignes por el medio TRT World de Turquía.
Señor presidente Nicolás Maduro, Reagan Levine de TRT World, ¿está pidiendo usted a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes posibles contra la humanidad por las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela? ¿Espera usted que esto suceda? ¿Y quiere usted hablar directamente con el presidente Donald Trump? La televisión de Turquía, TRT, ¿verdad? Se llama Reagan Desviknes, TRT. Sile y yo estamos viendo una serie nueva, Aristóbulo. Aristóbulo ve la serie Ertugrul, la resurrección, excelente, se la recomiendo. Buenísima, excelente, a mí me gustó mucho, yo la vi completo, 5 temporadas, ¿verdad, Sile? Ertugrul Dirilis. Dirilis es la resurrección en turco. Y ahora sí ya estamos viendo la vida de Osman, el hijo de Ertugrul, el fundador del Imperio Otomano. Osman Kurulus. Osman Kurulus. Un saludo pues a todo el pueblo de Turquía. Muy buena. Va por el capítulo 11, nosotros vamos por el 8. Excelente, de verdad. Extraordinaria la capacidad de producción televisiva de Turquía. Ahora, la primera pregunta. ¿Creemos nosotros que va a haber justicia? Nosotros vamos con toda la fe, la buena fe, para que haya justicia. Y además, el poder de las pruebas y testimonios que tiene Venezuela, de la verdad de Venezuela, solamente tiene un resultado, la justicia. Si la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal, entra a estudiar, a conocer, a profundidad, todas las medidas coercitivas, sus efectos directos y colaterales, y los graves crímenes que se han cometido en Venezuela, las muertes que se han producido, las graves violaciones de los derechos de los venezolanos, del derecho internacional, estoy seguro que tiene que haber justicia. Nosotros vamos a la búsqueda de justicia y el solo hecho de llevar la verdad ya es una forma de ir conquistando la justicia. El solo hecho de que los pueblos del mundo, en las exposiciones y testimonios de Venezuela, conozcan la verdad de Venezuela. Así que sí creemos en la posibilidad de conquistar justicia y por eso pedimos apoyo al mundo entero que acompañen a Venezuela. Tenemos que hacer un gran movimiento. Aristóbulo, tú eres el jefe social, y Jorge Rodríguez, el jefe comunicacional. Esto que voy a decir es centro de nuestra vida para los próximos meses y años. Tenemos que hacer un gran movimiento de opinión mundial que logre la justicia para Venezuela, que defienda a Venezuela, que exponga la verdad de Venezuela y que derrote toda la agresión imperialista de Estados Unidos contra nuestro país. Un gran movimiento social, un gran movimiento comunicacional, un gran movimiento diplomático, político, un gran movimiento mundial de solidaridad y defensa de Venezuela, de muy alta escala, de muy alto poder comunicacional. Y es una tarea central del gobierno bolivariano, central, de todos los ministros, central, que hago cada día por conseguir justicia, por buscar justicia, por lograr la justicia, cada día, con la verdad de nuestro país. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? La segunda. La reunión con Donald Trump, eso ya lo ha contestado muchas veces. Y la contesto una vez más. Cada vez que digo esto, los halcones de Estados Unidos dicen debilidad, Maduro, débil, a derrocar, vamos a derrocar Maduro, débil Maduro.
Cada vez que yo hablo de diálogo, de extender la mano, de entendernos, de conversar, de superar esta página de confrontación, debilidad Maduro, debilidad Maduro. Yo he visto los... Mira, yo leo la cantidad de artículos y cables que salen en la prensa estadounidense y mundial. Todo lo que saca New York Times, Washington Post, la agencia AP. Siempre, siempre los leo. ¿Cómo es que llaman los periodistas, William? Tienen un código, ¿verdad? Código comunicacional, cada medio. ¿Cómo? Una línea editorial. Tienen como un código para referirse a los distintos problemas. Y lo van cambiando. Por ejemplo, en los códigos de la prensa estadounidense, a Guaidó hace un año lo llamaban presidente. Ahora todos los medios lo llaman líder opositor. Todos, en Estados Unidos. Algo pasó para que cambiaran eso. ¿Se opone a quién? A un gobierno. Si es líder opositor a un gobierno. Para poner un ejemplo, pues no lo quiero extender ese comentario. Pero volviendo al tema, cada vez que yo respondo lo que creo y lo que es política de Estado de Venezuela, en distintas formas de redactar las notas, sea para televisión, para prensa escrita, siempre ponen la palabra debilidad. Maduro está asustado, debilidad. Y no es por susto, no es por debilidad, es al revés, es por certeza, es por fortaleza. Creo en el diálogo y siempre le diré a Donald Trump, así lo esté demandando ante la Corte Penal, siempre le diré, la mejor forma de resolver este conflicto es conversando, hablando, dialogando. Y si usted quiere entenderse con quien tiene las riendas de Venezuela, estoy a la orden, señor Donald Trump, pero si usted lo que quiere es que lo sigan engañando y quiere seguir diciendo que va a invadir a Venezuela y quiere seguir diciendo que va a aplastar a Venezuela, como lo dijo en el Congreso, allá usted, nosotros seguiremos nuestro curso de país pacifista, de país de trabajo. El día que usted quiera cambiar de rumbo, quiera cambiar el rumbo que George Bush y Obama impusieron sobre Venezuela y que usted ha continuado, el día que usted, señor Donald Trump, quiera cambiar el rumbo errático y derrotado que le dejó Barack Obama, aquí estamos a la orden, aquí estoy a la orden, para el diálogo, para la conversación, y también para el entendimiento. La próxima pregunta la formula el colega Alejandro Villegas de RCN Radio Colombia. Mi nombre es Alejandro Villegas, yo soy periodista de RCN Radio en Colombia y mi pregunta para el presidente Maduro es la siguiente. Luego de las declaraciones de la señora Aida Merlano, donde reconoció que entró de manera irregular a territorio venezolano, ha venido entregando unas declaraciones. ¿Ella en qué calidad va a permanecer en su territorio? Y la otra pregunta es luego de la oferta que le hiciera al gobierno colombiano para mantener un canal consular, si ha habido algún tipo de respuesta oficial o extraoficial a esa invitación que usted hizo y también la respuesta que dio el gobierno colombiano. Gracias. Bueno, en primer lugar, en Colombia y en la opinión pública internacional conocen muy bien la actuación equilibrada, impecable que ha tenido el gobierno bolivariano con este tema de la senadora Aida Merlano. Ella está en calidad, en Venezuela, está en calidad de procesada judicial y va a continuar en calidad de procesada judicial. Yo he ofrecido todas las facilidades para que los tribunales colombianos, la Fiscalía colombiana, vengan directamente a realizar sus procesos debidos para que haya justicia en los casos que se les juzga en Colombia. Igualmente, estamos facilitando toda la parte logística, eso sí, coordinada con el tribunal que lleva la causa y con la procesada, senadora Aida Merlano, para que los medios de comunicación colombianos tengan acceso
a esta señora, a esta senadora. Así ha sido, así va a ser, todos los medios que quieran tener acceso y que ella acepte debidamente y que el tribunal acepte debidamente. ¿En qué calidad va a estar la señora Aida Merlana? Calidad de procesada con todos sus derechos garantizados. En segundo lugar, nosotros le hicimos una propuesta salvadora a Iván Duque, porque Iván Duque ha caído en lo peor del extremismo ideológico de derecha. Iván Duque no es un estadista, no lo es. Iván Duque es presidente, pero él no lo sabe y no ejerce como presidente. Iván Duque ejerce como que fuera un tirapiedra de la política local de un pueblo cualquiera. No es un presidente que se pone a la altura y ha roto todas las reglas básicas de la diplomacia, de la política internacional y del entendimiento con Venezuela. Iván Duque ha creído y cree que él puede conquistar el poder político en Venezuela. Así lo creyó el año pasado, que él podía poner unos camiones e ingresar como Pedro por su casa a territorio venezolano, y lo pusimos en su lugar. Le dimos en la trompa, ¡pum!, y lo pusimos en su lugar. Y luego ha continuado en su política de entrenar grupos mercenarios, grupos de desertores, grupos de traidores, en el norte de Santander, en el Atlántico, en la frontera con Maicao, en Cali, grupos. En Colombia se entrenan grupos terroristas, de mercenarios, traidores, desertores, con el objetivo de venir a traer a Venezuela una guerra. Bastante de eso sabe el general Padrino y todo el Estado Mayor Superior, porque lo hemos estudiado y lo conocemos muy bien. Y estamos preparados para enfrentar a esos grupos terroristas. Pero Iván Duque está detrás de todo eso, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Y qué dice Bogotá? ¿Qué dice Colombia? ¿Cuándo Colombia se le va a plantar a Iván Duque y le va a decir, ya basta, para, Iván Duque? Hay que entenderse con Venezuela. Hay que respetar a Venezuela. ¿Cuándo se le van a parar? Cuando sea tarde. ¿Cuándo? Yo ratifico mi propuesta a toda Colombia de regularizar y restablecer relaciones políticas y diplomáticas de comunicación, respeto y entendimiento, en el marco de las diferencias ideológicas, políticas que tenemos, poner unos elementos básicos de entendimiento que pudieran ir progresivamente. Por eso hice el planteamiento de restablecer las relaciones consulares, lo mantengo y estoy preparado para dar ese paso. Dos países con la historia de Colombia y de Venezuela, países verdaderamente hermanos, hijos de la espada libertadora de Bolívar. No podemos estar en la situación a la que la ha llevado Iván Duque. Diferencias, bueno, siempre tendremos, siempre. En 200 años de república nunca se había degradado tanto la relación diplomática, política, a llegar hasta el nivel que ha llegado. Hagámoslo. Que se rectifique antes de que sea tarde, le digo a Colombia. Rectifiquemos antes que sea tarde y restablezcamos niveles mínimos, básicos y fundamentales de conversación, comunicación, respeto y sobre todo pido que se respete la vida política interna de Venezuela y los problemas de los venezolanos los resolvamos nosotros, no los colombianos. Ustedes no me ven a mí metiéndome en los asuntos internos de Colombia, apoyando al partido político tal, al partido político cual,
Ustedes no me ven a mí hablando de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de sus decisiones, del Congreso de Colombia, de sus decisiones, de las decisiones del Ejecutivo, del gobernador tal. Ustedes nos ven a nosotros hablando de Colombia. Ni nunca nos verán. Tiene que haber una rectificación a fondo de la clase política, de la clase dominante, del poder en Bogotá. A tiempo, luego será tarde, luego será tarde. Y a nosotros no nos va a parar nadie. Luego será tarde y a nosotros no nos va a parar nadie. Somos los hijos de Bolívar y somos capaces de pasar los más encumbrados montañas y cumbres y llegar por los caminos que ustedes menos lo puedan pensar. Queremos paz, entendimiento, diálogo. Y mis ofertas y propuestas siguen sobre la mesa para personas sensatas que en Colombia piensen más allá de las diferencias ideológicas. La cuarta pregunta la realiza el corresponsal Scott Smith, de AP Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por la oportunidad. Siempre a la orden. Me gustaría preguntar, ¿por qué no ha detenido a Juan Guaidó? Guaidó ya se fue de Venezuela 2 veces en contra de un orden judicial y la última vez realizó una gira para obtener apoyo para finalizar su mandato, incluso una visita con Trump en la Casa Blanca. Algunas personas dicen que es libre porque tiene mucho apoyo de la comunidad internacional y los Estados Unidos. ¿Cuál es su respuesta? Scott Smith, ¿de qué parte de Estados Unidos eres tú? Soy de California, al norte de California. California. Nunca yo he ido a California. ¿Tú has ido a California, Delcy? Iba a ir a California, pero llegó Trump. Estaba todo listo para ir a California, pero llegó Trump. Bueno, fíjense ustedes, el día, Scott, mírame a los ojos, el día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará. La siguiente pregunta la formula Fania Rodríguez, del medio Ópera Mundi, Brasil. Buenas tardes, señor presidente. A raíz de la demanda en la Corte Penal Internacional, quisiera saber cómo están los temas de sanciones en relación a Brasil. Brasil en algún momento ha sancionado económicamente a Venezuela. ¿Cómo están las relaciones económicas? Los empresarios brasileños siguen exportando a Venezuela, y también cómo están las relaciones diplomáticas con el gobierno de Jair Bolsonaro, cuál es el estatus de esta relación, porque eran estables hasta que el gobierno de Bolsonaro decidió dar asilo a unos militares que participaron de un asalto, un intento de asalto a un cuartel al sur de Venezuela. Eso por un lado, y quisiera saber un poco sobre las investigaciones contra el tío de Juan Guaidó, que efectivamente fue aprehendido porque no hay confirmación si realmente llevaba explosivo o no. ¿Hay algún análisis técnico sobre la sustancia que llevaba este señor? Y respecto al chalecos antibalas, pues la compañía aérea no se ha manifestado. ¿Ustedes piensan sancionar la compañía aérea porque la familia de este señor asumió que él llevaba chalecos antibalas? Bueno, sobre la primera pregunta, las relaciones económicas y comerciales con los empresarios brasileños son muy buenas. Ellos están todos dispuestos a seguir vendiéndole a Venezuela los productos que necesitamos. Y están dispuestos a seguir invirtiendo en Venezuela, a pesar de las amenazas, las llamadas telefónicas, la persecución
que se hace desde la Embajada de Estados Unidos en Brasil contra esos empresarios brasileños. Y las pocas facilidades que da el gobierno de Brasil para las actividades comerciales y económicas. Yo espero que en el transcurso de este año 2020 y de los próximos años mejoren y se vuelvan a elevar las relaciones comerciales. Venezuela necesita comprar de Brasil muchos productos de gran calidad que hace Brasil. Venezuela está abierta a la inversión brasilera en todos los campos y de verdad nosotros creemos que nuestro camino es el sur. Nuestro camino es estrechar profundamente las relaciones de todo tipo, pero especialmente económicas, financieras, comerciales con Brasil. No nos pueden volver a separar, como ocurrió casi todo el siglo XX. Venezuela y Brasil, dos países limítrofes, hermanos de espalda, no nos hablábamos, no nos conocíamos, hasta que llegó Chávez, llegó Lula y comenzamos un proceso de encuentro, de reencuentro, de cercanía. El destino de Brasil y Venezuela tiene que ser la cercanía, la amistad, la cooperación, la hermandad, la complementariedad. Y hacia allá nosotros dirigimos todo nuestro esfuerzo. Sobre la segunda pregunta, bueno, efectivamente el gobierno de Jair Bolsonaro es un gobierno fascista, anti-suramericanista, anti-latinoamericanista. Albergó a un grupo de terroristas que están convictos y confesos, se puede decir, ¿verdad? Convictos y confesos de haber participado en un ataque militar terrorista que dejó a un soldado muerto en un cuartel de venezolano en la zona de Luepa, en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Se robaron cohetes, misiles, fusiles, los recuperamos prácticamente todos. Ellos se llevaron como 11 fusiles al Brasil y han aparecido con los fusiles armados de parte del territorio de Brasil en fotos, en videos, después de que el gobierno brasilero le dio el asilo político. Y el gobierno de Bolsonaro les dio el asilo político sabiendo que eran convictos, que estaban confesos de un ataque a un cuartel de Venezuela. Imagínense ustedes, vamos a ponerlo al revés, que un grupo terrorista atacara un cuartel en Brasil y se viniera con las armas a Venezuela y que Venezuela le diera asilo político y protección. ¿Armarían un escándalo, sí o no? Pregunto. ¿Armarían un escándalo? Inmediatamente. Y sacaría comunicado a la Unión Europea, y sacaría comunicado a la OEA, y sacaría comunicado al Grupo de Lima, y sacaría un comunicado al Departamento de Estado. Todos. Y dirían que Venezuela alberga terroristas. Como lo hizo el gobierno fascista de Jair Bolsonaro, silencio. Pero Brasil debe saber que hay grupos terroristas desde el territorio brasilero preparando ataques e incursiones militares contra Venezuela. Está comprobado. Y nosotros tenemos derecho a prepararnos. Por eso tenemos el ejercicio Escudo Bolivariano 2020. Mañana sábado 15 y el domingo 16 de febrero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el personal, vamos a movilizar, debe saber nuestro país, 2.370.430 combatientes entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana en el ejercicio Escudo Bolivariano 2020 para defender todo el territorio patrio. Estamos movilizando todos los sistemas de misiles, tierra-aire, tierra-tierra, todos los sistemas de cohetería. Estamos movilizando toda la forma de defensa antiaérea, aérea, terrestre, en todo el territorio nacional para prepararnos para defender el derecho a la paz, a la integridad territorial y a la tranquilidad de Venezuela, a la independencia y soberanía de Venezuela. Amenazas terroristas las hay, desde Brasil las hay, y Bolsonaro está detrás de las amenazas terroristas y violentas contra Venezuela. Está Bolsonaro. Aunque los militares brasileños no se presten para esto, pero Bolsonaro está arrastrando a las fuerzas militares de Brasil a un conflicto armado contra Venezuela.
al amparar a un grupo de terroristas que atacó un cuartel militar venezolano que estaba en paz. ¿Qué piensan los militares de Brasil? ¿Que es correcto y es legítimo atacar cuarteles militares de Venezuela? Que quede para la reflexión, pues. Siempre es muy importante. La tercera pregunta sobre este señor, tío del señor Guaidó. Eso es un problema de la justicia venezolana. Pregúntenle todas las preguntas que tengan al fiscal general y al tribunal. No es un problema en donde yo tenga que opinar. La próxima pregunta estará a cargo del corresponsal Brian Ellsworth, del medio Reuters de Reino Unido. Reuters. Buenas tardes, señor presidente. Brian. Desde que las sanciones comenzaron de lleno el año pasado, hemos visto una evolución relevante de la economía venezolana. Ya vemos transacciones en dólares, vemos que comerciantes fijan sus propios precios y hay un grupo de empresarios que hablan de que esto ya es una transición económica al estilo de China en los años 80. Incluso se escuchan voces de que esto ya es un gobierno capitalista. No sé si usted... No me ofenda, por favor. Sin ofensas. Es lo que se oye. Por otro lado, el creciente uso de divisas como medio de intercambio se está también generando la preocupación de que se está creando dos países, un país que tiene acceso a divisas y otro país que no tiene acceso a divisas, y que estos dos países son cada vez más distantes y cada vez más desiguales. Quería ver si usted ve ocupación y qué debería hacerse al respecto. Gracias. Brian, de Reuters, Reino Unido. Muy interesante tu pregunta, de verdad, porque es una pregunta para la reflexión. Señora vicepresidenta, señor vicepresidente de Economía, lo veo nervioso, ¿qué le pasa? ¿Es usted el capitalista del gobierno? No. Me están acusando gravemente y ofensivamente. Vaya a hacer lo que tiene que hacer, compañero. Bueno, es muy importante para la reflexión del país. Esto que ha preguntado el periodista Brian Ellsworth. En Venezuela hay un gobierno revolucionario. Es lo primero. Tiene un proyecto revolucionario, el Plan de la Patria 2025, el legado de nuestro comandante Chávez. En Venezuela hay un gobierno humanista que protege y atiende a millones de seres humanos a través de las misiones y grandes misiones. Y en Venezuela hay un gobierno en construcción del socialismo, como la máxima expresión del humanismo, que tiene que manejar situaciones de guerra. Nosotros tenemos una economía de resistencia en situación de guerra económica. Y muchas veces cuando hay una guerra, en el caso militar, bueno, ¿qué cosas no hace el ser humano, verdad? Somos gente de paz, hemos vivido en paz, amamos la paz. Pero cuando vemos esas películas de guerra y vemos todo lo que el ser humano en una ciudad bombardeada es capaz de hacer. El otro día veíamos la batalla de Leningrado, una película antigua rusa, de Leningrado también. La batalla de Stalingrado. Cuántas cosas tuvieron que hacer para sobrevivir el asedio nazi durante casi un año o más. ¿Qué tuvieron que hacer con los enfermos? ¿Qué tuvieron que hacer para tener una gota de agua y tomar? ¿Qué tuvieron que hacer? Estamos en una economía de resistencia, Brian. Y en la economía de resistencia se ha venido autorregulando. Y en la autorregulación se han generado nuevas oportunidades de negocios en divisa convertible, fundamentalmente en dólares. Yo estoy atento a todos los fenómenos del surgimiento del fenómeno de la dolarización. Es una realidad económica. La economía se autorreguló y todos los dólares que aportaba el Estado en la economía rentista petrolera ahora lo aporta a la economía privada. Y ante la opción reprimo o permito,
Yo tomé la opción, lo permito, y ha sido correcta. Es una opción en medio de una guerra. Y esa opción ha permitido que la economía respire, se refresque. Pero no me quedo ahí. El rumbo de la economía venezolana tiene que ser su recuperación productiva, generar las divisas que necesitamos, señora vicepresidenta. Ese es el rumbo del año 2020. Este es un año muy importante para el crecimiento económico, Brian. Estamos muy atentos de la generación de divisas, pero también es el año de la implantación definitiva del petro, porque el petro es el mecanismo para defender la sociedad que no tiene divisas. ¿Te das cuenta? Ya hicimos un ensayo general audaz. En diciembre pagamos un mes de aguinaldo, medio petro, $30, para ensayar el sistema, sobre todo tecnológico, de pagos. Y puedo decir, pese a algunas perturbaciones que hubo, fue exitoso, fue productivo. Y todavía mucha gente queda, el petro rinde mucho, la gente va a comprar y le rinde. En estos días tenía una manifestación aquí el Día de la Juventud y le pregunté, ¿quiénes de ustedes tienen petro? Levantó la mano casi todos. ¿Quiénes ahorraron? La mayoría ahorró su petro. Yo te digo, el petro, Brian, es la solución para que no surja una sociedad desigual entre quienes tienen divisas y no tienen divisas. Estoy consciente de las desigualdades que surgen de este proceso, pero estamos en guerra y esas desigualdades serán superadas estructuralmente. Lo verán, lo verán. El año 2020 será un año de superación de problemas. Tenemos la política económica correcta para enfrentar una economía de guerra, una economía de resistencia y para entregarle al pueblo la mayor suma de protección, seguridad y felicidad social, que es lo más importante de una economía. El empleo que crea, la salud que entrega, la educación que garantiza, etcétera, etcétera. Gracias por tu pregunta. Es una pregunta para la reflexión. ¿Hasta dónde nos están llevando un capitalismo salvaje? ¿Hasta dónde nos han llevado? ¿Y qué debemos hacer para preservar el modelo humanista, el modelo socialista y para construir una economía productiva? Brian, nosotros, debe reconocerse en el mundo, el chavismo, que es el bolivarianismo del siglo XXI, con perspectiva socialista, el socialismo bolivariano, muy a diferencia de lo que dice Trump en sus discursos, es un socialismo nuevo, renovado, dialéctico, muy dinámico en su pensamiento, muy pragmático, diría. No un socialismo esquemático, dogmático, estalinista del siglo XX, no lo es. Es un socialismo que tiene una dinámica de adaptación de su pensamiento a la realidad y que tiene los pies, nosotros tenemos los pies sobre la realidad, Hay que ver cuántos países aguantarían la persecución económica, comercial y financiera que tiene Venezuela. Hay que ver cuántos gobiernos aguantarían la asfixia económica que hemos sido sometidos. Hay que ver cuántos. Nosotros, afortunadamente, con el favor de Dios, yo siempre digo, como decía mi mamá, yo soy gran creyente en Dios y en Cristo, gran creyente y practicante de oración y de acción. Lo que no soy un fanático ni un farsante, como es el Pelele Bukele, que se paró en el Congreso de El Salvador a ponerse las manos y a llorar y a temblar. Payasería, actuación, mentiras, no. Yo creo desde mi corazón y practico la oración. Y siempre frente a las dificultades más grandes, digo como decía mi mamá, Dios proveerá. Dios proveerá, Dios proveerá. Amén. Siempre lo digo. Y a Dios rogando y con el petro avanzando. Una pregunta que de verdad llama a la reflexión. Nunca nos habían hecho una pregunta así, pero llama a la reflexión abierta, pública, en debate con el pueblo. En debate. Yo quiero que el pueblo de Venezuela opine. Está llegando nuestro canciller, mira, está llegando desde La Haya. Vamos a darle un aplauso al canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, por favor. Adelante. Viene fresquecito, pues.
fresquecito, directo de La Haya a la rueda de prensa. Estaba diciendo yo, vamos a dar un debate, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Tarek El Aizami, sobre todos estos fenómenos con el pueblo. En el marco de las 7 líneas vamos a hablar claro, sin tapujos, como ha hablado Brian. ¿Qué piensa el pueblo del tema de la dolarización? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo canalizarlo? En esta etapa de guerra de resistencia, en esta etapa tan dura y difícil, ¿qué elementos positivos tiene? ¿Qué elementos deben regularse? ¿Qué elementos no deben regularse? ¿Cómo podemos avanzar más con el petro? Todos estos debates no pueden ser hechos en grupitos o escondidos. Cuidado, que nadie se entere. Tenemos que hacerla abierto a la sociedad y al mundo. Abierto. Aprovecho la pregunta de Brian para hacer esta reflexión y dar esta orden. Vamos al debate con el pueblo sobre todos estos elementos de la dolarización, del petro y del futuro de la economía en el año 2020. La 7ª pregunta la realiza el corresponsal Stefano Possebon, de la cadena CNN Internacional Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. ¿Ese es CNN en inglés? En internacional, sí. Internacional es el que pasa en inglés. En inglés. Aquí en el canal 706. Puede ser. No tengo en DirecTV, digo yo. A Diosdado le cortaron el DirecTV, a mí no me lo han cortado todavía. Por mala paga. Adelante, perdón. No, muchas gracias. Con respecto a la denuncia hacia la Corte Penal Internacional, sabemos también que desde septiembre de 2018 está en trámite una denuncia en contra del gobierno bolivariano de Venezuela, del gobierno de Venezuela, presentada por 6 países con acusaciones de crímenes de lesa humanidad en contexto de marchas de calle. Quería saber si hubo seguimiento a esa denuncia en ocasión de la visita del canciller y si usted estaría dispuesto a invitar a Venezuela los fiscales de la CPI a hacer seguimiento a ambas denuncias, tanto la presentada por el gobierno bolivariano como la presentada en contra. Y si me permite, quería aprovechar, ya que estamos conversando, para hacer seguimiento también a la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España. Entendemos que hubo conversatorio y queremos saber qué se dijeron, esencialmente. Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gay. Una novela. Siempre con la idea de perjudicar a Venezuela. Una campaña permanente en España contra Venezuela. Pero la sorpresa, la gran mayoría de la opinión pública española entiende a Venezuela. Y cuando le preguntaron quién es el presidente constitucional, en una encuesta muy prestigiosa allá, el 56.3% dijo Nicolás Maduro Moro. Por mucha campaña que haga la televisión, la prensa, no pueden manipular. Delcy Rodríguez pasó por el aeropuerto de España, rumbo a una gira internacional, llevó y dejó allí a nuestro ministro de Turismo, que estaba invitado oficialmente a la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Nuestro ministro de Turismo estuvo allí más de una semana, compartió, saludó al rey, compartió con los ministros del gobierno de España, compartió con los empresarios, muchos empresarios españoles que quieren venir a invertir en hoteles, en casinos, en turismo, en petróleo, etcétera, Venezuela, y son bienvenidos. En todo caso, bueno, nuestra vicepresidenta luego siguió su gira, fue muy exitosa, fue a algunos países en público y se conoció, en otros fue en silencio, a conversar cosas muy interesantes que nosotros estamos desarrollando con otros países del mundo. Así que no tiene nada fuera de lo normal. Fuera de lo normal. La derecha española cree que todavía Franco está vivo. La derecha española actúa como que Franco está vivo. Y ellos son los voceros de un gobierno franquista. Y entonces, si va la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, hay que detenerla,
humillarla y expulsarla a patadas de España. Esa es la visión del franquismo, de Vox y los extremistas de derecha de allá. Siendo nuestra vicepresidenta casi europea, porque Delcy vivió 6 años en Londres y 5 años en París, habla perfecto inglés, perfecto francés, todas sus amistades son europeas. Ella casi tiene carnet, ¿cómo se llama? Pasaporte europeo. Así le digo a la derecha de Vox, a la derecha del PP, a la derecha franquista, calmen los nervios y dejen la persecución contra Venezuela. Sobre la primera pregunta, sobre la Corte Penal, bueno, la derecha extremista del continente ha tomado muchas acciones contra la revolución bolivariana, primero contra el comandante Chávez, ahora contra mí. En esta oportunidad, el canciller no perdió tiempo en eso. Fue con un solo objetivo. Su objetivo, meter una demanda, acusar penalmente a Donald Trump, y ya lo hicimos. Ahora hay que promover un gran movimiento de opinión pública mundial, con testigos, pruebas y buscar la justicia de verdad, la justicia verdadera para Venezuela. La octava pregunta la realiza la colega periodista Erika Ortega Sanoja por RT Rusia. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Varias veces durante su alocución ha hablado usted de la necesidad de justicia y ha dicho que esto ha sido lo que ha llevado a Venezuela y a su gobierno, en este caso, a introducir esta demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de los Estados Unidos. El canciller ayer desde La Haya decía que se habría violado el Estatuto de Roma en uno de sus artículos y que se estaría generando se habría promovido un genocidio y un exterminio. Y también decía que la demanda es contra quienes han firmado estas órdenes ejecutivas que han derivado en esta situación aquí en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Yo me pregunto, ¿qué es exactamente para el gobierno venezolano concretar la justicia, por un lado? ¿Cuál sería en concreto el resultado ideal? ¿Nada más el levantamiento de las sanciones o hay otra cosa que el gobierno de Venezuela aspira ocurra con estos gobernantes de Estados Unidos que han firmado estas sanciones o estas medidas coercitivas unilaterales? Y por último, en el día en que llegó el señor Juan Guaidó después de su gira por varios países del mundo al aeropuerto, estuvieron diplomáticos europeos, yo tuve la oportunidad de grabarlos, escoltando a una de las personas allegadas del señor Juan Guaidó, en este caso su esposa Fabiana Rosales. Yo me pregunto por qué esta vez no hubo una protesta directa de su gobierno ante esta situación, luego de que el año pasado sí hubiera una respuesta específicamente contra el gobierno de Alemania por su participación muy similar cuando llegó Juan Guaidó después de lo que llamaron el Cúcutazo. Gracias. Bueno, Rusia Today se llama RT, canal 709 DirecTV. Págalo, Diosdado. Vamos a hacer una colecta para pagarle DirecTV a Diosdado. Bueno, fíjense ustedes, sobre la segunda pregunta. ¿Qué pasaría? Le pregunto yo a la comunidad internacional. Si el embajador de Venezuela en Francia participara mañana en la marcha de los chalecos amarillos. Yo quisiera probar eso. Que él saliera y se pusiera un chaleco amarillo y marchara y protegiera, empezara a abrazar a los chalecos amarillos con su protección diplomática en Francia. ¿Qué pasaría? Es mi pregunta. Me gustaría verlo. Al embajador nuestro marchando en París. Porque el embajador de Francia en Venezuela se ha inmiscuido otra vez gravemente en los asuntos internos de Venezuela. La Cancillería está evaluando la respuesta. Las respuestas no pueden ser automáticas ni repetitivas. Lo que hicimos hace un año no tiene que ser lo que hagamos hoy, aunque pudiera ser. En todo caso, el canciller está llegando hoy, había que darle chance de llegar para que se evalúe muy bien la respuesta a aquellos funcionarios de embajadas que estuvieron inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela el día que la periodista ha citado. Vamos a evaluar uno por uno. Y vamos a evaluar, pues, si nuestra respuesta es que nuestros
embajadores convoquen marchas opositoras a los gobiernos donde están acreditados. Pudiera ser la respuesta. Convocar sendas movilizaciones para ver si, bueno, convertimos en un caos las relaciones diplomáticas y políticas o se respetan definitivamente. Sobre la primera pregunta, ¿qué aspiramos nosotros en la Corte Penal Internacional? La puedo responder con una sola palabra. Nosotros aspiramos justicia, que se protejan los derechos del pueblo de Venezuela, que se levanten todas las sanciones y se castigue a los responsables de los crímenes contra nuestro pueblo. Eso es lo que aspiramos. El camino a la justicia es un camino empedrado, difícil, doloroso. Es un camino que hay que llevarlo con mucha calidad ética, política, comunicacional, diplomática, jurídica. Yo llamo al equipo que está al frente de esta demanda y llamo a todo el pueblo de Venezuela a que asumamos con mucha seriedad, porque este proceso de la demanda ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Estados Unidos es un proceso histórico, es la defensa del derecho del pueblo de Venezuela a la paz, a la convivencia, al desarrollo, a la tranquilidad. Así que aspiramos justicia, que la Corte Penal utilice su fuero para ordenarse, suspendan todas las medidas coercitivas unilaterales e ilegales y se persiga a los responsables y se castiguen penalmente a los responsables para que este tipo de cosas no se repita más. En el campo de la arena internacional, de la lucha diplomática, puede haber diferencias. Hay que procesarlas. En la Asamblea General de Naciones Unidas, un buen espacio para procesar las diferencias. En la relación bilateral, en los organismos multilaterales. Pero lo que no puede ser es que se utilice la posición de dominio económico sobre la moneda mundial, el dólar, la posición de dominio económico sobre los bancos internacionales y el sistema financiero para perjudicar a un país, para imponerle políticas a un país. Lo que se hace con Venezuela pudiera mañana hacerse con cualquier otro país del mundo y se acabaría la convivencia mundial, la independencia de los países pequeños. Los países del sur tendríamos que someternos de rodillas, colonial otra vez a los países del norte. ¿Ese es el mundo que queremos? No, no puede ser que se utilice la posición de dominio sobre el comercio mundial, sobre la moneda mundial, el dólar, sobre el sistema financiero para tratar de llevar a un país a la quiebra, como dijo Trump, aplastaré a Venezuela y quebraré a Venezuela. Es una declaración de guerra. Es ilegal. Y el mundo tiene que reaccionar, porque puede haber diferencias ideológicas. Siempre las va a haber. Entre el modelo del multimillonario Donald Trump y el modelo bolivariano de Chávez y este obrero, conductor de autobús que está aquí. Claro que tiene que haber diferencia. Yo no soy un multimillonario que vendía edificios, que expropiaba edificios para vender apartamentos. Esa no es mi vida. Nosotros somos trabajadores que nos acostumbramos a producir con nuestras manos, con nuestro esfuerzo. Tenemos visiones totalmente distintas de la política, del poder, de la economía. Ahora, las diferencias de visiones las vamos a resolver con guerras, con conflictos inútiles, estériles, no. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en la Corte Penal Internacional? Que se establezca el respeto al derecho internacional a través de la justicia y se castigue a los responsables de los crímenes que se cometen contra el pueblo de Venezuela, contra los humildes. Y lo pido desde una Venezuela que está de pie. Hay mucha gente que viene del exterior, muchos de ustedes. Recientemente vinieron un grupo de argentinos. Todos los días yo recibo gente de todas partes del mundo, ¿verdad? Vinieron un grupo de argentinos de la Federación de Trabajadores del Transporte, del Canal 22. Gente amiga. Y siendo gente amiga,
Bueno, ya tenían una semana recorriendo Caracas y Venezuela y estaban impresionados y me decían, presidente, es increíble cómo se miente de Venezuela, me decían ellos, siendo amigos nuestros. Hay gente en la calle, me dijo uno de ellos. Y yo le digo, ¿tú crees que Venezuela es un país zombie? Venezuela tiene la gente en la calle, trabajando, estudiando, viviendo. Yo le dije, en Venezuela hay más estabilidad social, más convivencia de lo que se piensa en el mundo. El pueblo tiene mayores niveles de libertad y felicidad de lo que se piensa en el mundo. Ah, pero como la campaña diaria es Venezuela zombie, Venezuela en hambre, Venezuela famélica, Venezuela destruida. Es una campaña mundial permanente. Es una campaña permanente contra Venezuela, producto de esta guerra que hay. Así que yo les digo a los venezolanos, ya para terminar esta rueda de prensa, sintámonos orgullosos del tiempo histórico que estamos viviendo. Vamos a buscar justicia y en la búsqueda de la justicia construyamos la igualdad para todos y para todas. Muchas gracias, pues. Buenas tardes y espero que nos veamos muy pronto nuevamente. Muchas gracias.